Buenos días, mi nombre es Emily Pérez. Yo les voy a hablar hoy sobre la epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico. El trabajo de la epistemología es determinar cuando un conocimiento adquiere el reconocimiento de científico, así como también cuál es el carácter de su valor y hasta dónde van sus posibilidades. Ahora bien, la epistemología puede entenderse en dos sentidos. El primero, como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre el objeto, y el segundo, como una reflexión sobre el conocimiento que adquiere el psicólogo sobre el sujeto capaz de representar los objetos. Ok, en el primer sentido, la epistemología se limita a describir hechos, en cambio, en el segundo da un paso más, es decir, que intenta interpretarlos. La epistemología debe centrarse en los estudios de los métodos que usa la psicología y cómo éste intenta explicar las conductas. Ok, para concluir, la epistemología va de la mano de los psicólogos, los filósofos y los científicos. Sin ellos, esta ciencia no se nutriría de tantos cuestionamientos ni tampoco intentaría responder a sus interrogantes. Gracias. Buenos días, mi nombre es Aurileidis Hernández y en este caso les voy a hablar acerca de dos métodos de investigación, el método inductivo y el método deductivo. Primero, ¿qué son los métodos de investigación? Estos métodos son una de las herramientas básicas más importantes para toda buena investigación. El método que vayamos a seleccionar va a depender de la situación que vayamos a estudiar dentro de la investigación, para entonces poder seleccionar el método que mejor se adapte a los objetivos que vamos a plantear. Los métodos de investigación inductivo y deductivo son diferentes maneras de razonar un problema para dar una solución. El método inductivo es la manera profesional de lograr un conocimiento. Esto debido a que este método se basa en evidencia sacada directamente del investigador mediante la observación. Para lograr este razonamiento se necesitan de unos pasos que son la observación, el registro, el análisis, la experimentación y finalmente la comparación. El paso más importante es llevar el registro de lo estudiado para poder validar nuestra información. Este método va de lo particular a lo general. Ejemplo, mi amiga María se enfermó por haber comido demasiados dulces. Mi amigo Carlos comió demasiados dulces igualmente y se enfermó. Entonces, ¿qué voy a concluir yo de eso? Que comer muchos dulces me va a hacer daño y no lo debo hacer porque me voy a enfermar. Estoy yendo de un hecho particular para sacar una regla general, que es que los dulces en exceso hacen daño. Este método de investigación es utilizado generalmente en investigaciones sociales o investigaciones científicas que tengan que ver con física, química o biología. A diferencia del método inductivo que va de lo particular a lo general, el método deductivo va de lo general a lo particular y utiliza leyes y normas para basar su análisis. Para sacar estas conclusiones, utiliza los siguientes pasos: la observación, la suposición y la verificación. Este tipo de método se utiliza más que todo en investigaciones que tienen que ver con la lógica y el razonamiento, como matemáticas y lógica. Un ejemplo de este método es que yo puedo decir, mi perrito muere porque es un ser vivo, por lo tanto, todos los seres vivos son mortales. Entonces, de un hecho particular, que es que el perrito de mi vecina murió, voy a entender más una ley general, que es que todos los seres vivos van a morir algún día. De eso se trata este método de investigación, de analizar las causas y consecuencias que ya existen dentro de un hecho. Gracias. Buenos días, mi nombre es Neuri Núñez, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Arturo Michelena. Soy integrante del equipo número 1 de la materia de metodología de la investigación y les estaré hablando sobre métodos de investigación, específicamente sobre el método analítico y el método sintético.
Empezaremos hablando sobre el método analítico. El método analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración o separación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos de lo investigado. En otras palabras, lo que hace este método es distinguir y separar las partes de un todo para descubrir sus principios y fundamentos. Para aplicar este método debemos definir cuál es el todo a estudiar, o sea, el objeto de estudio. También debemos observar para identificar sus componentes, que posteriormente separaremos del todo y así ordenaremos y clasificaremos sus elementos. Ahora hablaremos sobre el método sintético. El método sintético es un proceso analítico de razonamiento que busca reconstruir un evento de forma resumida, valiéndose de los elementos más representativos del suceso. En palabras más sencillas, consiste en resumir un fenómeno que ya conocemos por medio de la síntesis. ¿Y qué es la síntesis? La síntesis es un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir cognitivo? Que es un proceso mental que intenta comprimir los datos que ingresan a nuestra memoria. Tal proceso se lleva a cabo para permitirnos identificar la realidad que conocemos, que es inmensa, y abstraer sus características más representativas y sus particularidades. Es importante destacar que la síntesis es un proceso netamente cerebral, es decir, acontece solamente en el pensamiento. Se trata de una operación en parte inconsciente, pero no arbitraria. Gracias a ella, nuestra mente puede rescatar todos los elementos más relevantes que hay en la conciencia y formar unidades de saberes completos que están resumidos. Bueno, ahora los dejo con mi compañera. Muchísimas gracias. Buenos días, profesora y compañeros. Para proseguir con este ciclo de exposiciones, mi persona, Valeria Rosales, les voy a hablar sobre los métodos de investigación hermenéutico y sobre el método de investigación heurístico. En gran medida, el método de investigación hermenéutico se basa en los métodos de interpretación filosófico y el método de interpretación estético. Por lo tanto, la metodología hermenéutica se basa en una idea en la que en cada comprensión se hace una relación circular entre lo general y lo particular, llevando esto a que no puede ser cubierto por un esquema de subsunción. Entonces, por método hermenéutico, aquellas técnicas que son de interpretación de textos, escritos o cualquier otro tipo de arte de diferentes ámbitos. Método de investigación heurístico. Nos referimos por el término de investigación heurístico por la parte práctica de la heurística, siendo este todo aquel enfoque utilizado en la resolución de problemas, aprendizaje o descubrimientos. Siendo este un método práctico, el cual no nos garantiza 100% efectividad o perfeccionismo, pero sí para las cosas de medida inmediatas, utilizando reglas empíricas para la resolución de problemas. Buenos días, mi nombre es Loriana Olivero. Les voy a hablar sobre la interdisciplinaridad en la investigación en la psicología. La interdisciplinaridad, según su concepto, es la interacción existente entre dos o más disciplinas que mantienen diversos canales de comunicación. Una investigación interdisciplinaria se compone por investigaciones de diferentes teorías o diferentes campos del conocimiento. La interdisciplinaridad del conocimiento apareció a mediados del siglo XX en la posmodernidad. En la psicología pueden surgir diferentes interrogantes, diferentes temas a los cuales podemos investigar, que al nivel de salud, al nivel organizacional, de educación, al nivel social. Cada una de estas interrogantes tienen diferentes enfoques, diferentes personas que las explican. Por eso es que es muy importante la interdisciplinaridad, porque nos ayuda a obtener cada una de esas visiones y poder nosotros plantear mejor nuestro problema o inclusive nuestra solución. Tenemos aquí un caso, un ejemplo de una pregunta. ¿Cómo aprendemos? Al nivel neurológico nos explican que aprendemos porque tenemos una sección del cerebro que se encarga del procesamiento del aprendizaje. Al nivel conductual tenemos lo de estímulo-respuesta, el condicionamiento clásico de Pavlov y el condicionamiento operante de Skinner. Al nivel cognitivo, Ausubel también nos explica una teoría del aprendizaje. Esto nos hace entender que una simple pregunta hay muchas personas, muchas teorías o muchas maneras para las cuales nosotros podemos responderla. Por eso es que es muy importante la interdisciplinaridad en la psicología, para nosotros poder tener más abarque en nuestra resolución de nuestro problema. Muchísimas gracias.